Gloria a Dios. Vamos a meditar, amados hermanos, un momento en la bendita palabra del Señor. Quiero que busque una cartita que está allá al final, pues se llama Primera de Juan. No es el Evangelio según San Juan, es Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Primera de Juan. Está allá al final, casi ya para llegar al Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Cuando usted lo haya encontrado, le voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a leer la santa, bendita y divina palabra de mi Señor. Es más fácil buscar el último libro, Apocalipsis, y darle poquito atrás. Así lo hallamos. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Señor, le damos infinitas gracias por esta tarde que usted nos regala. Gracias por mis hermanos que tomaron a bien apartar este tiempo para venirse al mejor lugar donde pudimos venir, que es su casa. Que su Santo Espíritu sea el que bendiga la vida de cada uno de ellos. Que usted sea otorgándonos la respuesta a nuestras peticiones. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, porque ellos vinieron a buscar de usted, Señor. Por favor, otórgueles respuesta a cada petición que haya en su corazón. Aquellos que a la distancia están conectados, bendígalos también, responda la oración y la petición de cada uno de ellos. Oramos, Padre lindo, por todos aquellos que están estorbados de salud, aquellos, Padre lindo, que hay fiebre en sus cuerpos, que hay gripe en sus cuerpos, que hay una enfermedad que los estorba. Que su Santo Espíritu sea el que haga un milagro en la vida de cada uno de ellos y que le regale sanidad. Gracias le damos por todo. Ayúdenos a seguir hacia adelante. Bendíganos y denos fuerza para poder servirle como verdaderamente usted se lo merece. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Les ruego, les suplico su atención. Vamos a terminar bien con el tiempo. Yo le he titulado a esta meditación Impedimentos para tener una buena comunión con Dios.
sea, quiero hablarle yo de algunas cosas que nos estorban, que no nos dejan, que se vuelven como una barrera, que no dejan que podamos hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Regáleme un segundo, hermano. Nos vamos a ir rápido, nos vamos a ir contentos y nos vamos a ir felices. Yo le dije a usted el domingo anterior que íbamos a tener unas 4 pláticas acerca de la comunión con Dios. También los sábados vamos a estar hablando de oración, que es lo mismo, no es nada diferente, ¿verdad? Pero vamos a estar hablando bajo el tema de oración y vamos a tener unas 4 pláticas acerca de comunión con Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando Cristo entra en nosotros, a partir de ese momento nosotros en ese momento el cristiano se convierte en hijo de Dios. Antes que nosotros recibamos a Cristo, nosotros somos creación de Dios, criaturas de Dios. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Criatura significa creación. A veces cuando oímos esa palabra, las personas entienden que criatura, porque nosotros a los niños les decimos criatura. Pero todo hombre, toda mujer, todo ser humano que no tenga a Cristo Jesús en su corazón es una criatura de Dios, no es un hijo de Dios. Así esa persona se enoje, se moleste, se incomode, pero para poder ser hechos hijos de Dios, Juan 1:11, Juan 1:12 lo dice, ¿verdad? Que necesitamos a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. Eso es, lo recibieron, creen en su nombre. La palabra dice que les ha dado la potestad, el poder de convertirnos en hijos de Dios. Hermano, la palabra iglesia, la palabra eclesía, significa los llamados de afuera hacia adentro, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor nos llama, cuando nos convertimos, nosotros entramos a formar parte de lo que se llama la iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Cuando sea el arrebatamiento, el Señor Jesucristo va a recoger, va a levantar, va a arrebatar todos los cristianos. No viene a levantar una religión, una denominación. Él viene por su iglesia. Y la iglesia la componemos todos aquellos alrededor del mundo que tengamos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Cuando nosotros, antes de que nosotros recibiéramos a Cristo, yo lo estuve explicando esto, nosotros los días miércoles, nosotros éramos enemigos de Dios. En el momento que el hombre pecó, se convirtió en enemigo de Dios. Se generó una separación entre Dios y el hombre. Por eso el hombre natural, la mujer natural, anda huyendo de Dios. No quiere nada con Dios. Tiene miedo de Dios. Cuando una persona que no es cristiana nos ve que nos estamos acercando a ella o a él, andamos en la calle, huye, cierra la puerta, no quiere nada. Y por eso usted como cristiano, yo como cristiano, no tengo que asustarme. ¿Por qué la gente huye? Porque no conoce de Dios, porque es enemigo de Dios, o sea, no quiere nada. Entonces, sin embargo, hermano, cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando Cristo entra en nosotros,
a partir de ese momento, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Y regáleme un segundo. Y a partir de ese momento que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya lo recibimos, óigame, en el nombre del Señor, y nos convertimos en hijos de Dios, todos nosotros, todo aquel que ya tiene a Cristo Jesús en su corazón, todo aquel que ya recibió a Cristo en su corazón, necesita, debe, es una necesidad que tenga comunión con su Dios, comunicación con su Dios. ¿Me están escuchando, hermano? Todo verdadero creyente, todo buen creyente, todo buen cristiano es una necesidad que tenga comunión con Dios. No existe cristianismo o no existe cristiano sin Cristo. O sea, Cristo es, hermano, la primera vez que se le llamó, se le denominó a los seguidores de Cristo cristianos, fue en una iglesia ya llamada Antioquía. Lo podemos ver en el libro de los Hechos. Y se le llamó cristiano, no de una buena manera, fue como un apodo. Y se le llamó cristiano. ¿Por qué? Porque ellos eran seguidores de Cristo. Ellos querían imitar a Cristo. Ellos querían conocer más de Cristo. Por eso se le llamó cristiano. Y todo buen cristiano, todo verdadero cristiano, todo aquel que de verdad ama a Dios, sigue a Dios, busca a Dios, se le vuelve una necesidad tener comunión con Dios. Por eso le dije yo, no puede haber cristianismo sin comunión con Dios. Aquel que diga que es cristiano, pero no le interesa tener una buena comunión con Dios, su cristianismo es vano. No sirve, no está bien. No tenemos una vida espiritual en buenas condiciones. Yo leí el texto que estamos estudiando y dice Juan, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y si usted revisa la forma como Juan escribe esta carta, él menciona esa manera: si decimos, y esa palabra la repite en el 6, la repite en el 8, si decimos, la repite en el 10, si decimos, y la palabra que estamos estudiando está en el versículo 6. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice Juan? Quiero que me ponga atención. Si decimos, porque regáleme un segundo, hermano, véngame para acá, porque decir no cuesta. Hablar no cuesta, aparentar no cuesta, fingir no cuesta. Mucha gente lo hace, mucha gente habla. Hermano, mire, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi afán no es molestar a nadie, pero y nosotros así le llamamos. Hay una gran cantidad de supuestamente cristianos, supuestamente evangélicos del Facebook. Dios le bendiga, aleluya, publican un montón de cosas cristianas porque se vuelve fácil agarrar cualquier texto, cualquier versículo y publicarlo. Gloria a Dios que lo hace, porque nosotros no publicamos nada. Yo no tengo problemas con ellos, pero nunca se congregan.
pero nunca le sirven a Dios. Viven su cristianismo a su manera, como a ellos se les antoja, como a ellos les gusta, aparentemente, su cristianismo. Y el Señor allá en el Antiguo Testamento golpeó a ese tipo de gente porque les dijo, este pueblo de labios, ¿de labios qué? Me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, ese es un problema, porque en el tiempo que estamos viviendo, hermanos, la gente es buena para hablar y mala para vivir su cristianismo, mala para hacer lo que hacemos, ¿verdad? Aquí dice la palabra del Señor, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, hermano, si nuestra comunión, óigame por favor, si nuestra comunión con Dios es buena, esa se va a reflejar en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de buscar a Dios, en nuestra manera de servir a Dios, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de hacer tratos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos. O sea, yo lo he predicado de otra manera y lo he dicho, que mi bendición depende de mi comunión. ¿Cuántos hijos, hablando terrenalmente, cuántos hijos se pierden de la bendición del Padre simplemente por no estar cerca? En el momento que la bendición llegó, en el momento que la bendición visitó la casa de papá, la casa de mamá, el hijo no está. Y a un hijo que no está, ¿cómo podemos darle? ¿Cómo podemos hacerle llegar? Hermano, andar invirtiendo tiempo y andar buscando maneras cómo hacerle llegar la bendición a su hijo, usted le va a dar al que tiene cerca. Y algunas veces hay hijos que se han quejado con sus padres porque a ellos no les llegó. Mire, mi mamá solo al fulano o solo al sultano. Y la respuesta sería, ¿dónde estabas tú cuando la bendición llegó? Porque la bendición la recibe el que está donde debe estar. A mí no se me olvida esta ilustración, porque antes en la iglesia central hacían un evento para pastores al final del año. Hoy, bueno, no sé si hoy lo van a hacer, por la pandemia ya no se hizo. Hacían un evento para pastores y al final, lo último del evento, en aquel tiempo, hace años, regalaban una computadora, hermano, o regalaban, no sé, 5 computadoras, las rifaban entre los pastores. Y en esa época, pues, añorábamos nosotros una máquina. Ahora se ha vuelto un poco más fácil conseguir una máquina, usadita, ¿verdad? Buenas, bonitas y baratas. O ya no nos enloquece tanto eso. Pero en aquella época, hermano, una máquina, todos decíamos, Señor, regálame esa máquina, porque el día que tenga esa máquina yo voy a preparar buenos sermones, como que si la computadora era la que iba a preparar los buenos sermones. Hermanos, y soñamos con una máquina, con una computadora, y al final del evento ya era tarde y el evento no terminaba y no se apuraban, y por eso la rifa de las computadoras la dejaban hasta el final. Porque si la rifaban al inicio, el que la ganaba, y ya no iban a esperar al final. Y yo me recuerdo que ahí estaba yo con unos pastores, ¿verdad? Allá atrás esperando la rifa y la rifa. Y de repente uno de ellos se aburrió, se desesperó. Yo ya me voy. Ay, si me la gano, ni modo, pero ya me voy. Se fue, hermano. Se fue el pastor. Al rato que ya estaba la rifa,
y mencionaban el nombre de la iglesia y era la de él. La iglesia Julán tal a la 1, la iglesia Julán tal a las 2, la iglesia Julán tal a las 3. Hermano, si a las 3 el pastor no aparecía gritando ahí que ahí estaba, ¿qué hacían? Saquemos otro número. Y yo dije, se la perdió por no esperar, ¿verdad? Por no estar en el lugar a donde tenía que estar, por no esperar. Entonces, cuando hablamos de comunión, el apóstol Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Si decimos que somos cristianos, si decimos que somos hijos de Él y andamos viviendo a nuestra manera, como a mí me gusta, como a mí me parece, no me importa lo que digan, ¿verdad? De todas maneras yo soy salvo, dice Juan, mentimos, porque el resultado de aquel que tiene comunión con Dios se refleja, se deja ver, no lo podemos ocultar. Dígame, hermano. Diga, hable. Ayúdeme ahí, hermano. Hermano Pedro, ahí va a hablar el hermano Pedro con usted. Ahí lo va a tener el hermano. Ahí vaya a orar por él, hermano. Vaya a orar por él. Es bien importante, amados hermanos. Es bien importante nuestra comunión. O sea, de allí, óigame por favor, de allí depende todo. De allí depende nuestro cristianismo, de allí depende nuestro crecimiento espiritual, de allí depende la vida nuestra, de ahí depende la familia, de ahí depende la bendición, de ahí depende todo. Hay personas que un día, hermano, un día hicieron profesión de fe, un día recibieron a Cristo. No estoy seguro yo si de verdad lo recibieron, sí o no. Pero nunca se congregaron, nunca buscaron más de Dios, nunca, ahí se quedaron, no crecieron. Y ese es un tremendo problema cuando la persona espiritualmente no crece. ¿Por qué? Porque no logra ver todo lo que Dios tiene para él. Y yo quiero hablarle en esta tarde cuáles son los impedimentos, qué es lo que no me permite tener buena comunión con Dios. Vámonos a Génesis capítulo 3. Génesis 3. Génesis capítulo número 3. Primer impedimento. Y yo quiero que le pongamos atención. La palabra del Señor, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, aquí está, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis,
¿Sabe qué está diciendo la serpiente? No te va a pasar nada. Lo podés hacer. Se puede. No te va a afectar. Podés ser cristiano y hacerlo. Ya vas a ver que se puede. O sea, el enemigo, amados hermanos, todo el tiempo está tratando de convencer al creyente que el pecado no le afecta. Que el pecado no le va a afectar. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 7. Entonces, esa palabra es resultado de. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, e hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del huerto? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hermanos, regáleme un segundo. Lo primero que me hace a mí perder mi buena comunión con Dios, mi buena comunicación con Dios, es el pecado. Regáleme su atención. Véngame para acá. Es el pecado. O sea, Satanás, el enemigo, el diablo, Lucifer, como usted le quiera llamar, es el interesado número uno en que usted y yo no tengamos buena relación con Dios, buena comunión con Dios, buena comunicación con Dios. Él es el interesado. Adán y Eva estaban bien, no tenían problema. Dios le había creado el Edén. La palabra Edén significa delicia, para que ellos vivieran bien, para que ellos estuvieran bien, para que ellos no tuvieran problemas, hasta que apareció el enemigo. Y el enemigo apareció, óigame, para robar bendición. Esa es la meta de él. Ese es el objetivo de él. Adán y Eva hablaban con Dios, se comunicaban con Dios, tenían todo, hasta que el enemigo apareció tentando, abriendo puertas para que para que Adán pecaran. El hombre y la mujer desobedecen, pecan, el pecado entró en ellos, la muerte entró con el pecado. Y una vez el hombre peca, dice que fueron abiertos sus ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos, pasaron de una etapa que se llama inocencia a otra etapa que se llama conciencia. Y en el momento que el hombre pasa a esa etapa de conciencia, se reconoce que ha fallado, que ha pecado, hermano, y a partir de ese momento el hombre se está escondiendo, está huyendo, no quiere estar
en la presencia del Señor. Y el pecado que está en él lo induce al mal. Lo induce a todo aquello que no bendice. Lo induce a cometer error, a vivir, a buscar lo malo, a no tener comunión con Dios. Entonces, el primer impedimento, el primer problema que me impide a mí tener comunión con Dios se llama pecado. Entonces, el hombre, por eso el Señor viene y al pecador lo tiene que perdonar, lo tiene que lavar, lo tiene que limpiar, para que el pecador, hermano, podamos volver a recuperar nuestra comunión con Dios. Lo hemos estado viendo, que en el momento que nosotros creemos en Él, Él nos perdona, Él nos limpia y de alguna manera somos reconciliados con Dios. Aquella enemistad que había se acabó y podemos una vez más tener comunicación, comunión. Segundo impedimento. El primer impedimento es el pecado. Segundo impedimento es que el cristiano o el hombre o el cristiano, no debería ser así, pero el cristiano amamos más al mundo que a Dios. Por eso es que no hay comunión. Por eso es que no hay buena comunión. Quiero que busque ahí donde estamos, Primera de Juan 2:15. Allí en el que estamos, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No se le olvide que si no lo tiene, busque Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Ya le dije, primer impedimento es el pecado. Y el problema es que el cristiano muchas veces, por eso no tiene comunión con Dios, porque no se separa del pecado, ¿verdad? Dios nos ha dado la capacidad para apartarnos de todas aquellas cosas que no le agradan a Él. Seguimos. Primera de Juan 2:15, le dije yo, el segundo impedimento es el amor al mundo. Amamos más al mundo que a Dios. De eso depende nuestra comunión. Primera de Juan 2:15, ¿lo tiene mi hermano? Léalo conmigo. No améis. ¿Lo tiene? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él. ¿Lo está leyendo, hermano? Aquí hay un texto precioso, bonito. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y da la explicación Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Este es un tremendo problema. Este es un gran problema. ¿Por qué muchos no tenemos buena comunión con Dios? ¿Dónde reside el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué hay cristianos vencidos, cristianos caídos, cristianos que no alaban, cristianos que no sirven, cristianos que no buscan, cristianos que no luchamos por tratar de hacer lo que a Dios le agrada? Porque amamos al mundo. Amamos al mundo. Y la palabra del Señor, ¿cómo podemos comprobar a dónde está nuestro amor? ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿Qué es lo que buscamos? ¿A dónde queremos estar? ¿Qué es lo que nos gusta hacer? Ahí podemos ver.
Y hay una infinidad, hay una gran cantidad de cristianos. La expresión que mucha gente usa, dice con un pie adentro y con otro pie afuera. Y yo veo algunos cristianos que están más afuera que adentro, que no quieren nada con Dios, les encanta el mundo, adoran al mundo, disfrutan el mundo. El Señor dice en los Salmos: deleítate a sí mismo en Jehová, en el Señor. Pero hay muchos que no tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para adorarlo, no tenemos tiempo para alabarlo, pero sí tenemos tiempo para el mundo. No hay fiesta que nos inviten, que no vayamos. No hay actividad en la que no estemos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el sistema mundanal. Y ese sistema, hermano, no para, no se termina. Mañana quiere más de mí y me absorbe. Hay un momento que ya no vivo para mí, no vivo para Dios, sino que vivo para el mundo. Y el apóstol Juan lo dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Uno ama al mundo cuando ama todas las cosas del mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. La palabra es bien clara. Un creyente que ama a Dios, que busca a Dios, que sirve a Dios, no puede estar amando al mundo. Si alguien ama al mundo más que a Dios, no ha recibido a Cristo. Necesita recibir a Cristo. Es bien sencillo. A alguien que le da prioridad más a las cosas del mundo que a su Dios. Por eso no hay comunión. Por eso no hay amor. Por eso no queremos nada con el Señor. Lo vemos así de lejitos. Cuando me sobra tiempo, cuando no tengo otra cosa que ir a hacer al mundo, entonces voy a la iglesia, voy a buscar del Señor. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, no está hablando del planeta Tierra, está hablando del sistema. Y aquí describe algunas cosas, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de esta carne pecaminosa que tenemos. Porque la carne cada día nos pide más y nos pide más. Y a la carne, yo le he dicho a usted, a la carne no le gusta el culto, no le gusta la iglesia, no le gusta la alabanza, no le gusta la adoración. A la carne le gusta la pachanga. A la carne le gusta la diversión, diversión mundana. A la carne le gustan los placeres. A la carne le encanta el entretenimiento. Eso le gusta a la carne. Y lo podemos comprobar. Cada vez que venimos y nos sentamos en esa silla, la carne no quiere estar aquí, la carne quiere estar en otro lado. La carne le encanta. Cuando íbamos al circo, aunque nos malmatáramos de la, ¿cómo se llama, hermano Pedro, la cosa? De las tablas, ¿verdad? Aunque nos malmatáramos de la tabla, no había problema. No nos aburría viendo las locuras del payaso. Es más, nosotros cuando íbamos al circo, supuestamente pagábamos para ir a ver al payaso y que nos diera reír, y sabe que al final el payaso terminaba riéndose de los que están ahí, porque él, hoy al revés es. El payaso agarra el payaso al que llegó, el que pagó por ir a ver. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Dice que Eva vio que el árbol era bueno, ¿verdad? Y a los ojos les gusta ver todo aquello que no es bueno. Y la vanagloria de la vida, vanagloria porque al final cuando examinamos y la persona llegó a cierta edad y se acabó la vanidad, hermano. Se acabó. Por eso algunos dicen, espérate, ya cuando estés viejito, buscas de Dios, ya no tenés fuerza para andar en el mundo. Y la cosa no es así, ¿verdad? Eso no es agradable a Dios. Y la vanagloria de la vida, que dice, no proviene del Padre, sino del mundo.
¿Y qué es lo más tremendo? Y el mundo pasa y sus deseos pasan. Se acaba. Llega un momento que ya no. Pero mire qué bonito. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Ahí está. O sea, hermano, uno de los impedimentos más grandes para tener buena comunión con Dios es el mundo. Porque el mundo nos hace mueca, el mundo nos llama, el mundo nos invita, el mundo nos arrastra. Los amigos, la sociedad, la altincurnia. La suciedad, diría yo. La basura, ¿verdad? Y dice Juan al final, y el mundo pasa. Sí, porque cuando ya una persona llega a cierta edad, ya no lo invitan, hermano. Ya no lo invitan, ya no lo toman en cuenta. Ya no la hace. Se acabó. Entonces el mundo pasa y sus deseos también se acaban. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Entonces hay que decidir qué nos conviene más. Voy terminando. Solo vamos a tocar rapidito. Mateo 6:31, por favor, véngase conmigo. Le voy a robar 5 minutos y nos vamos. Mateo 6:31. Este es otro impedimento para que nosotros tengamos buena comunión con Dios. Mateo 6:31. ¿Lo tiene mi hermano? Leamos desde el 6:25. Desde el 6:25. Por tanto os digo, la tercera causa que nos roba nuestra comunión con Dios son los afanes de este siglo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. 32. Porque los gentiles son los inconversos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Otra causa que nos roba tener buena comunión con Dios es vivir afanado, vivir preocupado. Y la palabra así es, preocupado, afanado. El afán es hacer más o dedicarle más tiempo de lo que deberíamos dedicarle a cierta tarea. Cada cosa que hacemos es importante, hermano. Cada cosa que hacemos es importante. Todos trabajamos, porque si no trabajamos no cubrimos nuestras necesidades. Todos trabajamos, todos le tenemos que dedicar tiempo a la familia. Es una necesidad cada cosa. En ningún momento le vamos a decir que no.
Todo es importante. Pero no se afane. Tiene que trabajar, pero no se afane. Tiene que dedicarle tiempo a su familia, pero no se afane. Tiene que dedicarle tiempo a pasear, pero no se afane solo en eso. No le dedique tiempo solo en eso. Hay que ordenar nuestro tiempo. Hay que entender qué es más importante. Y la palabra del Señor dice que los gentiles, los inconversos, los que no conocen de Dios, buscan esas cosas. Porque ellos piensan que con cosas van a encontrar la felicidad. Qué bueno fuese que con cosas se encontrara la felicidad, hubieran muchos felices. Pero hay muchos que tienen cosas, pero no tienen felicidad porque no tienen a Cristo Jesús en su corazón. No tienen relación con Dios, no tienen comunión con Dios. El hombre encuentra la paz de Dios, lo estuvimos viendo el día miércoles, cuando está en comunión con Dios. Cuando tiene una buena relación con Dios, cuando está bajo la cobertura de Dios. Hermanos, no descuidemos nuestra relación con Dios. Mas primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia. Y sabe qué es lo bonito. Y después todas las cosas serán añadidas. Cuando usted alaba a Dios, busca a Dios, sirve a Dios, le entrega su tiempo a Dios, Dios se encarga de lo suyo, Dios se encarga de proveerle, Dios se encarga de enviarle lo que usted necesita, Dios se encarga. Si vosotros siendo malos, dice la palabra, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan. No permitamos, hermanos, que los afanes nos arruinen, nos estorben para tener una buena comunión con Dios. 3 cosas: el pecado, el amar al mundo y los afanes de este siglo nos roban nuestra buena comunión con Dios. Regálele un fuerte aplauso al Señor.